Elena se ajustó el sencillo vestido de algodón que llevaba puesto, sintiéndose completamente fuera de lugar entre el mar de seda y joyas que la rodeaba. La invitación había llegado por sorpresa, una nota escueta de la familia de su marido, Alexander, a quien no conocía. Él estaba en un viaje de trabajo, uno de tantos que lo mantenían alejado durante semanas, y había insistido en que ella asistiera para que finalmente pudiera conocer a su madre y a su hermana. Le había dicho que eran particulares, pero que en el fondo tenían un buen corazón. Sin embargo, desde el momento en que cruzó las imponentes puertas de la mansión, una sensación de frío se apoderó de ella. Nadie la recibió con una sonrisa, solo con miradas que la escaneaban de pies a cabeza, juzgando su ropa modesta y su ausencia de adornos. Se movió con timidez por el gran salón, abrumada por el lujo que la rodeaba. Candelabros de cristal colgaban de techos altísimos, y las paredes estaban adornadas con pinturas que parecían sacadas de un museo. Era un mundo completamente ajeno al pequeño y acogedor apartamento que compartía con Alexander, el hombre del que se había enamorado por su sencillez, su risa fácil y la forma en que sus ojos brillaban al hablar de su trabajo como gestor de proyectos. Buscó un rostro amigable, una señal de bienvenida, pero solo encontró grupos cerrados de personas que cuchicheaban y la miraban de reojo, haciéndola sentir como una intrusa, una mota de polvo en un palacio inmaculado. Finalmente, una mujer alta y de aspecto severo, con un collar de perlas que parecía pesarle en el cuello, se acercó a ella. No le tendió la mano, simplemente la miró con desdén. «Tú debes ser Elena», dijo, y la forma en que pronunció su nombre sonó como una ofensa. «Soy Beatrice, la madre de Alexander. Mi hija, Cassandra, está por allí». Su gesto fue vago y desinteresado. Antes de que Elena pudiera articular una respuesta educada, Beatrice añadió: «La cocina está desbordada. El personal de servicio parece no dar abasto. Sé útil y ve a ayudar. No te quedes ahí parada, sin hacer nada». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Elena con la boca abierta, el corazón encogido y una humillación que apenas comenzaba. Paralizada por la sorpresa y la crudeza de la orden, Elena tardó unos segundos en reaccionar. ¿Ayudar en la cocina? Creían que era parte del servicio. Una oleada de ira la invadió, seguida de una profunda tristeza. Quería gritarles quién era ella, la esposa del hombre en cuyo honor se celebraba esa fiesta. Quería llamar a Alexander y contarle la humillación que estaba sufriendo, pero su teléfono estaba en su pequeño bolso, y la idea de montar una escena en medio de toda esa gente la aterrorizaba. Además, Alexander le había pedido que fuera paciente con su familia, que intentara ganárselos. Quizás, pensó con una ingenuidad dolorosa, aquella era una especie de prueba extraña. Con el orgullo herido y los ojos a punto de llenarse de lágrimas, caminó en dirección a la cocina. Cada paso era una batalla contra su propio instinto de salir corriendo de esa casa fría y volver a la calidez de su hogar. Al entrar en la cocina, el caos era real. Un equipo de catering corría de un lado a otro, y una montaña de platos sucios, copas y cubiertos se apilaba junto a los fregaderos industriales. El jefe de cocina, un hombre agobiado y sudoroso, ni siquiera levantó la vista. «¿Vienes a ayudar? Ponte un delantal y empieza con las copas, con cuidado, que valen una fortuna». Mientras el agua caliente corría sobre sus manos y el sonido del cristal tintineaba, Elena se sintió desaparecer. Ya no era Elena, la mujer que amaba las tardes de lectura y los paseos por el parque. Era solo un par de manos anónimas, escondidas tras una montaña de platos sucios. Las risas y la música del salón llegaban amortiguadas, como un recordatorio cruel del mundo al que no pertenecía. Se concentró en la tarea, fregando cada copa con una meticulosidad que nacía de la necesidad de enfocar su mente en algo que no fuera el nudo que sentía en la garganta. No se dio cuenta de que Cassandra, la hermana de Alexander, había entrado en la cocina, observándola con una sonrisa burlona. «Vaya, vaya, mírate, al menos eres útil para algo», dijo Cassandra con una voz empalagosa y falsa. Llevaba un vestido rojo que parecía gritar su estatus y una copa de champán en la mano. «Mamá tenía razón, tienes aspecto de ser trabajadora». Elena levantó la vista,
sus manos aún sumergidas en el agua jabonosa. El contraste entre ambas era brutal, la mujer rica y ociosa, y la esposa humillada tratada como una sirvienta. Elena apretó la mandíbula, luchando por mantener la compostura. Solo estoy ayudando donde me han dicho, respondió con voz queda. Cassandra soltó una risita. Claro, ayudando, es lo que tu gente hace, ¿no? Siempre sirviendo. Se acercó al fregadero y, con un movimiento deliberado que pretendía parecer un accidente, dejó caer su copa vacía dentro, salpicando a Elena con agua sucia y restos de champán. Ups, qué torpe soy, límpiala también, ¿quieres? Esa fue la gota que colmó el vaso. La humillación se transformó en una ira fría y silenciosa. Elena no dijo nada, simplemente sacó la copa del fregadero y la lavó con una calma que desconcertó a la propia Cassandra, quien esperaba una reacción, lágrimas o un arrebato. Pero por dentro, Elena estaba tomando una decisión. Esto no era una prueba, esto era crueldad pura. La imagen que tenía de la familia de su marido se estaba haciendo añicos, y con ella, empezaban a surgir preguntas sobre el propio Alexander. ¿Por qué nunca le había hablado de este nivel de riqueza? ¿Por qué la había enviado sola a esta jaula de lobos? Mientras secaba la última copa con manos temblorosas, no de miedo, sino de rabia, supo que esta noche cambiaría todo. Ya no se trataba de ganarse a su familia política, se trataba de descubrir la verdad sobre el hombre con el que se había casado. Tras una hora que pareció una eternidad, Elena encontró una excusa para salir de la cocina, diciendo que necesitaba ir al tocador. Su verdadero objetivo era encontrar un lugar tranquilo para pensar, para intentar llamar a Alexander. Vagó por un pasillo menos concurrido, adornado con fotografías en marcos de plata. Eran fotos de la familia, Beatrice y Cassandra en yates, en estaciones de esquí, posando con gente que parecía importante. Y entonces lo vio, un retrato de Alexander, de pie junto a su padre frente a la misma mansión en la que ella se encontraba. Llevaba un traje a medida y una mirada de confianza que Elena nunca le había visto. El pie de foto decía, Alexander Montgomery III, heredero del Imperio Montgomery. El aire se le escapó de los pulmones. ¿Montgomery? El apellido de Alexander era Smith, o al menos, eso era lo que él le había dicho. Se acercó a la foto, el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. No había duda, era él, el hombre con el que dormía cada noche, el que le preparaba el desayuno en su pequeño apartamento. Era el heredero de una de las fortunas más grandes del país. La mansión, los coches de lujo, la fiesta, todo era suyo, y ella, su esposa, acababa de pasar una hora lavando los platos como una criada. La revelación no fue como un cuento de hadas, fue como un puñetazo en el estómago. Se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. La traición era un sabor amargo en su boca. Cada recuerdo de su vida juntos se tiñó de repente con la mentira. Su supuesta modestia, sus viajes de trabajo, su insistencia en una boda secreta y sencilla. Todo era una farsa. No la había protegido de su familia, la había mantenido en la ignorancia, como un secreto vergonzoso. ¿Se avergonzaba de ella? ¿Era por eso que su madre y su hermana la trataban con tanto desprecio? Quizás ni siquiera sabían que existía como su esposa. La humillación en la cocina palideció en comparación con el dolor de esta profunda traición. Con la mente hecha un torbellino, Elena continuó por el pasillo, alejándose instintivamente del ruido de la fiesta. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que conectara al Alexander que ella conocía con este magnate desconocido. Una puerta estaba entreabierta, revelando una oficina o estudio. El corazón le dio un vuelco. Era una habitación claramente masculina, con paneles de madera oscura, estanterías llenas de libros encuadernados en cuero y un gran escritorio de caoba. Sobre el escritorio, junto a un ordenador portátil de última generación, había un objeto que la hizo detenerse en seco. Era un pequeño marco de fotos digital. Con manos temblorosas, entró en la habitación. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, sumergiéndola en un silencio que contrastaba con el tumulto de sus pensamientos. Se acercó al escritorio y tocó el marco digital. La pantalla cobró vida,
mostrando una presentación de diapositivas. Eran fotos de ellos dos, Elena y Alexander en el parque, riendo, Elena y Alexander cocinando juntos en su pequeño apartamento. Una foto que él le había tomado a ella mientras dormía, con una expresión de ternura en el rostro. Eran sus recuerdos, su vida, sencilla, exhibidos en el corazón de esta opulencia monumental. Entonces lo comprendió. Esta no era solo la mansión de su familia, era su mansión. Este estudio era su estudio. El hombre que se hacía llamar Alexander Smith, gestor de proyectos, era en realidad Alexander Montgomery III, y esta era su casa. La rabia inicial dio paso a una confusión desgarradora. ¿Por qué? ¿Por qué construir una vida entera sobre una mentira tan elaborada? Si la amaba, ¿cómo parecían sugerir aquellas fotos? ¿Por qué esconderle quién era en realidad? Se sentó en la lujosa silla de cuero, la misma en la que él debía sentarse a gestionar su imperio, y se sintió más sola y perdida que nunca. La mujer que había lavado los platos era, sin saberlo, la dueña de todo aquello, y su matrimonio, una mentira. El sonido de voces, acercándose, la sacó de su estupor. Beatrice y Cassandra entraron en el estudio sin llamar, y se detuvieron en seco al ver a Elena sentada en la silla de Alexander. ¿Qué crees que estás haciendo aquí?, siseó Beatrice, sus ojos brillando con furia. Esta es una zona privada. Estás despedida. Largo de esta casa ahora mismo. Cassandra, por su parte, parecía más divertida que enfadada. Mamá, déjala. Probablemente nunca ha visto una habitación tan bonita. Está soñando despierta con una vida que nunca tendrá. Elena se levantó lentamente, su dolor transformándose en una fuerza fría y tranquila. Ya no sentía la necesidad de huir. La revelación le había dado una extraña sensación de poder. Miró a las dos mujeres, no como una sirvienta mira a sus amas, sino como una igual. No creo que estés en posición de despedirme, dijo con una voz clara y firme que la sorprendió a ambas. La confusión cruzó el rostro de Beatrice. ¿Qué has dicho, insolente? He dicho, continuó Elena, caminando lentamente hacia ellas, que deberíais tener más cuidado con cómo tratáis a la gente, especialmente en esta casa. Antes de que pudieran responder, un teléfono empezó a sonar en el escritorio. No era el de Elena, era un teléfono fijo, de línea privada. Por puro instinto, Elena se dio la vuelta, caminó hacia el escritorio y contestó. Residencia Montgomery, dijo, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Al otro lado de la línea, una voz familiar y preocupada respondió. Elena, cariño, ¿eres tú? ¿Qué haces contestando a ese teléfono? Era Alexander. El silencio en el estudio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Beatrice y Cassandra miraban boquiabiertas, incapaces de procesar lo que acababan de oír. La palabra cariño flotaba en el aire, cargada de una intimidad que desmentía por completo la situación. Elena sostuvo la mirada de su suegra, mientras su corazón latía con una mezcla de triunfo y pánico. ¿Alexander?, respondió ella al teléfono, su voz temblando ligeramente. Sí, soy yo. ¿Dónde estás? Estoy a punto de aterrizar. Mi vuelo se adelantó. Escucha, algo no se siente bien. ¿Estás bien? ¿Cómo te ha tratado mi madre?, preguntó él, la preocupación evidente en su tono. Elena lanzó una mirada glacial a Beatrice. Tu madre ha sido muy hospitalaria, dijo, cargando la palabra de un sarcasmo helado. De hecho, ella y Cassandra estaban a punto de despedirme. Podía oír la confusión de Alexander al otro lado de la línea. ¿Despedirte? No entiendo. ¿Dónde estás exactamente? Estoy en tu estudio privado, Alexander. O debería decir, Alexander Montgomery III, replicó Elena, dejando caer el nombre como una bomba. El silencio al otro lado de la línea fue la confirmación que necesitaba. Acabo de pasar la última hora lavando platos en tu cocina, por orden de tu madre. Así que, cuando llegues, tenemos que hablar. Con eso, colgó el teléfono, dejando a Alexander con sus propias preguntas y a las dos mujeres frente a ella, pálidas y sin palabras. La dinámica de poder había cambiado irrevocablemente. Beatrice fue la primera en recuperar el habla, aunque su voz era un susurro ronco. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de juego es este? Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una creciente sensación de pavor. Cassandra,
por su parte, simplemente miraba a Elena como si la viera por primera vez, las piezas del rompecabezas encajando en su mente de una manera horrible. La forma en que Alexander había hablado de una mujer especial, su insistencia en que viniera a la fiesta, la llamada, todo apuntaba a una verdad inconcebible. Elena no les dio la satisfacción de una explicación completa. Se cruzó de brazos, adoptando una postura que irradiaba una confianza recién descubierta. No es ningún juego, es mi vida, una vida de la que, aparentemente, ninguna de las dos sabía nada. Se acercó a Cassandra, cuya sonrisa burlona había desaparecido por completo. Dime, ¿todavía te parece que tengo aspecto de ser solo trabajadora? Cassandra retrocedió un paso, incapaz de articular palabra. Mi hijo no, él no se casaría contigo, sin decírnoslo, tartamudeó Beatrice, aferrándose a la negación. Elena arqueó una ceja. Pero si os contó que vivía en un apartamento modesto y se hacía llamar Smith, parece que Alexander está lleno de secretos. Se dirigió hacia la puerta del estudio. Si me disculpan, voy a esperar a mi marido. Les sugiero que piensen muy bien en lo que van a decirle cuando llegue. Salió del estudio, dejando a madre e hija solas con las ruinas de su arrogancia y la inminente llegada del hombre al que habían traicionado profundamente. Elena no volvió al salón principal. En su lugar, encontró un pequeño balcón que daba a los jardines traseros, iluminados por luces de colores. El aire fresco de la noche le ayudó a aclarar la mente. El shock inicial de la traición de Alexander seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una extraña sensación de vindicación. La humillación que había sentido en la cocina se sentía lejana, reemplazada por la certeza de que no era ella quien estaba fuera de lugar, sino la crueldad de su familia política. Se apoyó en la barandilla de piedra, mirando la fiesta desde la distancia, como una espectadora de su propia vida. Los invitados reían y bebían, ajenos al drama que se desarrollaba en el interior. Para ellos, ella seguía siendo una desconocida, una figura anónima, pero ahora sabía la verdad. Era la señora de esa mansión, aunque nadie lo supiera. Este conocimiento era un escudo y un arma. Le dolía la mentira de Alexander, le dolía profundamente. No podía entender por qué un hombre construiría un muro tan alto entre él y la persona que supuestamente amaba. Era una prueba, como él había insinuado por teléfono, o era algo más oscuro, una vergüenza, una falta de confianza. Mientras contemplaba las estrellas, escuchó pasos apresurados detrás de ella. Era uno de los camareros de la cocina, un joven que la había tratado con amabilidad. Señora, dijo en voz baja, el señor Montgomery ha llegado. No ha entrado por la puerta principal, ha entrado por la cocina y está preguntando por usted. Parece muy enfadado. Elena asintió, su corazón acelerándose de nuevo. La confrontación era inminente. Tomó una respiración profunda, preparándose para enfrentar no solo a la familia que la había humillado, sino también al marido que le había mentido. Elena encontró a Alexander en el mismo pasillo donde había descubierto la verdad. No llevaba el traje de negocios que ella esperaba, sino unos vaqueros y una camisa informal, como si acabara de llegar a su verdadera casa. Su rostro, normalmente relajado y sonriente, era una máscara de furia contenida. Sus ojos buscaron los de ella, y en ellos vio una mezcla de arrepentimiento, ira y un dolor que reflejaba el suyo. Antes de que pudiera decir nada, él acortó la distancia entre ellos y la tomó suavemente por los brazos. ¿Estás bien? Dime la verdad. No, Alexander, no estoy bien, respondió ella, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. Tu madre me ordenó lavar platos, tu hermana me trató como basura, y descubrí que mi marido, el hombre que creía conocer, es un completo desconocido. Descubrí que nuestro matrimonio, nuestra vida, es una mentira. Cada palabra era un golpe, y vio el dolor en su rostro con cada una de ellas. Él no intentó defenderse, no intentó poner excusas, solo la escuchó, asintiendo lentamente, la mandíbula apretada. Tienes toda la razón, dijo finalmente, su voz ronca. Tienes toda la razón para estar enfadada, para sentirte traicionada. Lo arruiné todo, Elena. Pensé que estaba haciendo lo correcto, protegiéndote,
dándonos una oportunidad de tener algo real antes de que todo esto, hizo un gesto vago hacia el lujo que los rodeaba, lo complicara todo. Pero te puse en una situación imposible y te fallé. Lo siento mucho. Su disculpa era sincera, pero para Elena, en ese momento, las palabras no eran suficientes. El daño ya estaba hecho. Justo en ese momento, Beatrice y Cassandra aparecieron al final del pasillo, caminando con una urgencia temerosa. Al ver a Alexander con Elena, sus rostros se contrajeron. «Alexander, querido», exclamó Beatrice, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa! No sabíamos que llegabas hoy. Estábamos conociendo a tu amiga, Elena. La palabra amiga fue deliberada, un último y patético intento de salvar las apariencias. Alexander ni siquiera las miró. Sus ojos seguían fijos en Elena. Ella no es mi amiga, madre, es mi esposa. La declaración, dicha con una calma letal, resonó en el pasillo como un disparo. Beatrice se quedó sin aliento y Cassandra se puso pálida como un fantasma. Alexander finalmente giró la cabeza, y la furia que había estado conteniendo se desató en su mirada. Y acabo de enterarme del tipo de bienvenida que le habéis dado a la señora de esta casa, a mi esposa. Nosotros, no lo sabíamos, hijo, balbuceó Beatrice. Ella no dijo nada, vestía tan. Se calló, dándose cuenta de que cada palabra que decía solo la hundía más. Alexander soltó una risa amarga y sin alegría. Así que ese es el problema. No sabíais quién era, por lo tanto, creísteis que teníais derecho a humillarla, a tratarla como a una sirvienta. No es la primera vez que vuestro esnovismo y vuestra crueldad me avergüenzan, pero os aseguro que será la última. La amenaza en su voz era inconfundible. La fiesta y sus invitados ya no importaban. La batalla por el alma de la familia Montgomery acababa de comenzar. Alexander tomó la mano de Elena, un gesto posesivo y protector. La fiesta se ha acabado, anunció, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a la discusión. Se dirigió a Cassandra. Ve al salón principal. Dile al jefe de personal que acompañe a todos los invitados a la salida. Dales la excusa que quieras. No me importa, simplemente haz que se vayan. Ahora, Cassandra, por una vez en su vida, no replicó, asintió con la cabeza, con los ojos muy abiertos por el miedo, y se apresuró a cumplir la orden. Luego, Alexander se volvió hacia su madre. La furia en sus ojos había sido reemplazada por una decepción gélida que era mucho peor. Tú y yo vamos a tener una conversación en mi estudio. Y tú, dijo, suavizando su tono solo un poco al mirar a Elena, vienes conmigo. Tienes todo el derecho a escuchar lo que tengo que decir. Beatrice intentó protestar, buscar alguna excusa, pero la mirada de su hijo la silenció. Era un extraño en su propia casa, un rey que había regresado para reclamar su trono y juzgar a su corte. Mientras caminaban hacia el estudio, el silencio era pesado y lleno de tensión. Elena se sentía como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo, observando un drama increíble. La mano de Alexander en la suya era un ancla, pero también un recordatorio de la mentira que los había llevado a este punto. Entraron en el estudio, la misma habitación donde Elena había descubierto la verdad apenas una hora antes. Alexander cerró la puerta, encerrándolos a los tres en el epicentro del terremoto que él mismo había provocado. El enfrentamiento final estaba a punto de suceder. Siéntate, madre, dijo Alexander, señalando una de las sillas de visitantes frente al gran escritorio. Él permaneció de pie, con Elena a su lado, colocando una mano protectora en la parte baja de su espalda. Beatrice se sentó rígidamente en el borde de la silla, su bolso de diseñador apretado en su regazo como un escudo. La arrogancia que la había definido se había desmoronado, dejando al descubierto a una mujer asustada y confundida, enfrentada a un hijo que ya no reconocía. He pasado los últimos 2 años, comenzó Alexander, su voz tranquila pero cortante, intentando construir algo real, algo alejado de la influencia tóxica de esta familia y de esta riqueza. Me enamoré de Elena por quién es, no por lo que tiene o de dónde viene. Me enamoré de su bondad, su inteligencia y su fuerza, cualidades que, lamentablemente, son escasas en esta casa. Cada palabra era una acusación directa a su madre,
quien se encogió bajo el peso de su discurso. Le oculté la verdad sobre mi identidad porque quería que nuestro amor tuviera una base sólida, lejos de los buitres y los oportunistas que siempre nos han rodeado. Fue un error, admitió, girándose para mirar a Elena. Fue un error porque subestimé la crueldad de mi propia familia. Pensé que, aunque fueran snobs, tendrían un mínimo de decencia humana. Me equivoqué. La forma en que la tratasteis esta noche no fue solo un error, madre. Fue una revelación de quién eres en realidad. La dureza de su juicio dejó a Beatrice sin aliento, sus ojos llenándose de lágrimas de autocompasión. No es justo, exclamó Beatrice, su voz quebrándose. Toda mi vida la he dedicado a esta familia, a mantener nuestro estatus, a asegurarme de que tuvieras lo mejor. ¿Y así es como me lo pagas? Trayendo a una cualquiera a nuestra casa a nuestras espaldas y esperando que la recibamos con los brazos abiertos. La palabra cualquiera colgó en el aire, venenosa y fea. Elena se tensó, pero Alexander apretó suavemente su espalda, una señal para que lo dejara manejarlo. Alexander se inclinó sobre el escritorio, su calma desapareciendo para dar paso a una ira helada. ¿Una cualquiera? ¿Te atreves a llamar así a mi esposa? La única persona en esta habitación que ha demostrado dignidad y clase esta noche es ella. Tú, por otro lado, has demostrado ser exactamente lo que siempre temí, una mujer superficial y cruel, obsesionada con el estatus y el dinero. ¿El estatus de la familia? Lo has arrastrado por el fango esta noche. ¿Lo mejor para mí? Lo mejor para mí está a mi lado, y tú la humillaste. Se enderezó, su decisión tomada. A partir de este momento, las cosas van a cambiar. Se te cortará el acceso a mis cuentas. La casa de campo y el apartamento en la ciudad quedan a mi disposición. Vivirás aquí, en esta mansión, pero no como la dueña, sino como una invitada bajo mi techo y mis reglas. Y la primera regla es que tratarás a Elena, mi esposa, la señora de esta casa, con el respeto que se merece. Si vuelves a dirigirle una sola palabra o mirada de desprecio, te irás de aquí sin nada. Ha quedado claro, el ultimátum era brutal, absoluto. Le estaba quitando todo su poder, todo lo que definía su identidad. Beatrice se quedó boquiabierta, su rostro una mezcla de incredulidad y horror. Era la fuente de su poder, su influencia, su misma existencia. No puedes hacerme esto, Alexander. Soy tu madre, suplicó, las lágrimas corriendo por su rostro maquillado, pero sus lágrimas no conmovieron a su hijo. Había visto demasiadas veces cómo las usaba para manipular y controlar. Precisamente porque eres mi madre te estoy dando esta oportunidad, respondió él con frialdad. Cualquier otra persona ya estaría en la calle. Esta es tu única oportunidad de redención. Aprenderás a ser una persona decente, o te quedarás sola con tus perlas y tus recuerdos. La elección es tuya. Se giró hacia Elena, su expresión suavizándose. Vamos, dejemos que lo asimile. Tomó la mano de Elena y la condujo fuera del estudio, cerrando la puerta tras de sí y dejando a Beatrice sola en el silencio, enfrentada a las consecuencias de sus actos. Mientras subían la gran escalera hacia los aposentos privados, el silencio entre ellos era diferente. Ya no era tenso, sino lleno de cosas no dichas. Elena todavía estaba procesando todo, la mentira, la confrontación, la nueva realidad de su vida. Alexander la había defendido, la había vengado, pero la herida de su engaño seguía abierta. Llegaron a la puerta de una suite magnífica, mucho más grande que todo su apartamento. Él abrió la puerta y se hizo a un lado para que ella entrara. Este es nuestro cuarto, dijo en voz baja, pero para Elena, se sentía como un palacio extraño y desconocido. La habitación era impresionante. Una cama enorme con dosel dominaba el espacio, y las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de los jardines, ahora vacíos. Había una zona de estar con sofás de terciopelo y una chimenea de mármol. Junto a la chimenea, en una pequeña mesa, había otra foto de ellos, una que habían tomado en su primera cita. Verla allí, en medio de tanto lujo, era surrealista. Elena caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Alexander. Necesitaba espacio para respirar. Elena, por favor,
Háblame, dijo él, su voz llena de una vulnerabilidad que ella rara vez había escuchado. Se acercó a ella lentamente, como si se acercara a un animal herido. Sé que lo siento no es suficiente, sé que he roto tu confianza, pero tienes que creerme, nunca quise hacerte daño. Te amo más que a nada en este mundo, y esa es la única verdad que importa. Se detuvo a unos pasos de ella, sin atreverse a tocarla. Ella se giró para enfrentarlo, sus ojos llenos de lágrimas que se había negado a derramar frente a su familia. Te amaba por tu sencillez, Alexander. Amaba nuestra pequeña vida. ¿Nada de eso fue real? Su voz se rompió al final. Amaba al hombre que pensaba que luchaba por salir adelante, no al magnate que jugaba a ser pobre. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? ¿Qué más me has ocultado? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de dolor y duda. La batalla con su familia había terminado, pero la batalla por su matrimonio apenas comenzaba. Alexander tragó saliva. El dolor en el rostro de Helena era un reflejo de su propio remordimiento. Nuestra vida era real, insistió, su voz apasionada. Cada risa, cada cena quemada, cada paseo bajo la lluvia. Todo eso fue lo más real que he tenido en mi vida. El apartamento es mío, no alquilado. Lo compré hace años como un escape, un lugar donde podía ser solo Alex, no un Montgomery. Cuando te conocí, me di cuenta de que eras la única persona que me veía a mí, no a mi cuenta bancaria. Tenía tanto miedo de perder eso, de que el dinero lo envenenara todo, como ha envenenado a mi familia. Se pasó una mano por el pelo, una señal de su agitación. Mi plan era contártelo todo. Estaba esperando el momento adecuado, después de nuestro primer aniversario. Quería que tuviéramos un año de normalidad, un año que fuera solo nuestro. Fui un cobarde, debería habértelo dicho desde el principio, pero la mentira no era sobre mis sentimientos, Helena. Mis sentimientos por ti son la única cosa completamente honesta en mi vida. El resto era una armadura que construí para protegerme, y terminé hiriéndote a ti en el proceso. Su explicación, aunque sincera, no borraba la herida. Helena se secó una lágrima con rabia. Así que fui un experimento para ti, eso es, un año para ver si la chica pobre podía amar al hombre rico sin saber que lo era. Me hiciste sentir como una tonta, Alexander, y me dejaste sola para que tu familia me devorara. ¿Cómo puedes decir que querías protegerme cuando me lanzaste a los lobos sin ninguna advertencia? La acusación era justa, y él no tuvo más remedio que aceptarla. Sabía que reconstruir la confianza que había roto sería la tarea más difícil de su vida. No fuiste un experimento, dijo él con firmeza, aunque su voz estaba cargada de emoción. Fuiste mi salvación. Y tienes razón, te fallé de la peor manera esta noche. No hay excusa para ello. Estaba atrapado en una reunión en el extranjero, y adelanté mi vuelo porque tuve un mal presentimiento. Debería haber estado aquí. Debería haberte presentado a mi familia como mi esposa desde el primer día. Se acercó un paso más, sus ojos suplicantes. Dame la oportunidad de arreglarlo. No te pido que olvides, pero te pido que me dejes demostrarte que el hombre del que te enamoraste es real. Él soy yo, solo que con un equipaje muy complicado. Helena lo miró, su corazón dividido. Una parte de ella quería correr a sus brazos, encontrar consuelo en el hombre que amaba, pero otra parte, la parte que había sido herida y humillada, la mantenía anclada en su sitio. No sé si puedo, Alexander. Esta noche he visto un mundo de crueldad y engaño que no sabía que existía, y tú eres el rey de ese mundo. ¿Cómo encajo yo aquí? Su pregunta era genuina, no se refería solo a su familia, sino a toda la vida que él le había ocultado. Tú no encajas en ese mundo, Helena, respondió él suavemente, tú lo haces mejor. Eres la bondad y la honestidad que le falta. No quiero que cambies, quiero que cambies este mundo conmigo, pero no te presionaré. Esta noche puedes dormir aquí. Yo dormiré en una de las habitaciones de invitados. Tómate el tiempo que necesites. Lo único que te pido es que no te vayas. La idea de que él durmiera en otra habitación fue una pequeña concesión, un reconocimiento de la brecha que existía entre ellos. Helena asintió en silencio, demasiado agotada emocionalmente para discutir. Por ahora, se quedaría. A la mañana siguiente, Helena se despertó sola en la enorme cama.
La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando una habitación que todavía se sentía extraña e impersonal. Sobre una silla, había un conjunto de ropa nueva, unos pantalones de lino, una blusa de seda y unas sandalias de cuero. Eran elegantes pero sencillos, un claro intento de Alexander por elegir algo que a ella le gustaría. Junto a la ropa, había una nota escrita a mano: he ido a la oficina, necesito arreglar algunas cosas. Por favor, siéntete como en casa. Sé que es mucho pedir ahora mismo. Alex se duchó en un baño que era más grande que la sala de estar de su antiguo apartamento, el mármol frío bajo sus pies. Al vestirse, no pudo evitar sentirse como si llevara un disfraz. Bajó las escaleras y encontró la mansión en silencio. En el comedor, una mesa estaba puesta para una persona, con un desayuno elaborado que incluía fruta fresca, bollería y café recién hecho. Una empleada del hogar, una mujer mayor de rostro amable, apareció y le sonrió tímidamente. Buenos días, señora Montgomery. El señor me ha pedido que esté a su disposición. ¿Necesita algo? La palabra señora Montgomery sonó extraña en sus oídos. Ayer era una intrusa lavando platos. Hoy era la dueña de todo. La ironía era abrumadora. Gracias, estoy bien, dijo Elena, forzando una sonrisa. Se sentó a la mesa, pero apenas probó la comida. La soledad de la enorme casa era opresiva. Cada objeto de lujo le recordaba la mentira de Alexander. Se dio cuenta de que él no solo le había mentido sobre su riqueza, sino que la había despojado de su propia autonomía. Dependía de él para todo en este nuevo mundo, y esa sensación de impotencia era casi tan dolorosa como la traición. Decidida a no quedarse encerrada como una prisionera en una jaula de oro, Elena decidió explorar la casa por su cuenta. Vagó por salones, bibliotecas y galerías, cada habitación más opulenta que la anterior. Descubrió una piscina cubierta, un cine en casa e incluso una bolera en el sótano. Era un monumento al exceso, y se sentía cada vez más alienada. No era ella. Nada de esto tenía que ver con la vida que quería o que había imaginado. En un ala apartada de la casa, encontró a Cassandra. Estaba sentada junto a la piscina al aire libre, con gafas de sol oscuras a pesar de que el día estaba nublado. No estaba bebiendo champán ni leyendo una revista de moda. Simplemente estaba sentada, mirando el agua. Al oír los pasos de Elena, se sobresaltó. Por un momento, Elena vio una grieta en su fachada de superioridad, una pizca de vulnerabilidad. Vaya, la nueva reina inspeccionando sus dominios, dijo Cassandra, aunque su tono sarcástico carecía de la mordacidad habitual. Elena decidió no morder el anzuelo, se acercó y se sentó en una tumbona cercana, manteniendo una distancia prudencial. Tu hermano me ha mentido durante 2 años, dijo Elena en voz baja, más para sí misma que para Cassandra. Me pregunto por qué. Cassandra se quitó las gafas de sol y la miró, sus ojos enrojecidos e hinchados. Te mintió porque nos odia, respondió con una amargura sorprendente. Odia en lo que nos hemos convertido, odia a nuestra madre, y te usó a ti para castigarnos. La afirmación, aunque cruel, contenía una pizca de verdad que inquietó a Elena. ¿Usarme?, repitió Elena, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Cassandra suspiró, un sonido cansado y derrotado. Alexander siempre ha sido el rebelde, el que despreciaba nuestro estilo de vida. Después de la muerte de nuestro padre, intentó alejarse de todo, pero nuestra madre lo arrastró de vuelta, presionándolo para que asumiera el control del negocio. Él la culpa por muchas cosas. Creo que conocerte, mantenerte en secreto, fue su forma de tener algo que fuera solo suyo, algo que ella no pudiera tocar ni corromper. Continuó, su voz perdiendo parte de su veneno y adquiriendo un tono casi confesional. Anoche, cuando te defendió, nunca lo había visto así. La forma en que te miraba, se dio cuenta de que su plan de mantenerte a salvo había fracasado estrepitosamente, y nos culpó a nosotras. Le quitó a mi madre todo su poder. La ha destrozado. Miró a Elena con una extraña mezcla de resentimiento y curiosidad. Así que, felicidades. Has ganado. Tienes al hombre, la fortuna y la casa. Espero que seas feliz con las ruinas que has dejado a tu paso. Las palabras de Cassandra, aunque destinadas a herir,
le dieron a Elena una nueva perspectiva. No se trataba solo de una simple mentira para probar su amor. Era un drama familiar complejo y arraigado, lleno de dolor y resentimiento. Alexander no solo le había mentido a ella, había estado librando una guerra silenciosa contra su propia familia, y ella había sido arrojada en medio del campo de batalla sin saberlo. Se dio cuenta de que para entender a su marido, primero tenía que entender a su familia, y eso significaba enfrentar a la matriarca caída. Elena encontró a Beatrice en el invernadero, un hermoso espacio lleno de orquídeas exóticas. La mujer que el día anterior había sido la reina de la fiesta, ahora parecía frágil y marchita como una flor cortada. Estaba sentada en un banco de hierro forjado, con la mirada perdida. No llevaba sus perlas ni sus joyas, solo un sencillo vestido de casa. Al ver a Elena, no mostró hostilidad, solo un profundo cansancio. Elena se acercó con cautela. Señora Montgomery, comenzó, pero Beatrice la interrumpió. Llámame Beatrice, dijo en voz baja. Supongo que ahora tengo que acostumbrarme a la nueva jerarquía. El sarcasmo era débil, casi inexistente. Elena se sentó a su lado, el aroma de las flores llenando el aire. No quiero su dinero ni su casa, Beatrice. Quiero entender a mi marido, y creo que usted es la única que puede ayudarme. Beatrice la miró por primera vez, una chispa de interés en sus ojos apagados. ¿Entender a Alexander? Ni yo misma lo entiendo ya. Le di todo, lo preparé para ser un líder, para llevar el apellido Montgomery con orgullo, y él me lo agradece dándole la espalda a todo, eligiendo alto. Se detuvo, mordiéndose la lengua, eligiendo una vida que no se parecía en nada a esta. Terminó Elena por ella, con calma. ¿Por qué le asusta tanto esta vida, Beatrice? ¿Qué pasó? La pregunta fue directa, y tocó una fibra sensible. Los ojos de Beatrice se llenaron de un dolor antiguo y profundo. Beatrice guardó silencio durante un largo rato, sus dedos trazando las venas de una hoja de orquídea. Cuando el padre de Alexander y yo éramos jóvenes, comenzó finalmente, su voz temblorosa, no teníamos nada. Él era brillante, ambicioso, construyó este imperio desde cero, pero el éxito tiene un precio. Nos volvimos desconfiados. La gente se acercaba a nosotros solo por nuestro dinero. Vimos la fealdad de la naturaleza humana, la codicia, la traición. Juré que protegería a mis hijos de eso, que les daría un mundo donde estuvieran a salvo y por encima de todo. Continuó, su mirada perdida en el pasado. Cuando Alexander era joven, se enamoró de una chica. Era de una familia muy respetada, o eso pensábamos. Estaban comprometidos, y una semana antes de la boda, descubrimos que ella y su familia habían conspirado para desviar fondos de nuestra empresa. Lo habían seducido solo para robarnos. Rompió el corazón de Alexander. Lo destrozó. Después de eso, se cerró en banda. Empezó a despreciar nuestro mundo, a ver a todas las mujeres ricas como oportunistas. La confesión lo cambió todo. La mentira de Alexander no nacía de la vergüenza o del deseo de control, sino de una herida profunda, de un miedo paralizante a ser traicionado de nuevo. Había intentado protegerse de un dolor pasado, y al hacerlo, había creado un dolor nuevo. Elena sintió una oleada de compasión, no solo por Alexander, sino también por Beatrice. Por primera vez, vio más allá de la matriarca fría y vio a una madre que, a su manera equivocada, intentaba proteger a su hijo. La crueldad que le había mostrado a Elena no era personal, era un reflejo de su propio miedo. Gracias por contarme esto, dijo Elena con sinceridad. El gesto de honestidad de Beatrice era un puente inesperado entre dos mundos. Beatrice simplemente asintió, como si la confesión la hubiera dejado sin fuerzas. Elena se levantó y dejó a la mujer mayor sola con sus orquídeas y sus recuerdos. Su propia ira hacia Alexander no había desaparecido, pero ahora estaba matizada por la comprensión. Su engaño no era una simple mentira, era el síntoma de una herida mucho más profunda. Cuando Alexander regresó a casa esa tarde, la encontró esperándolo en el estudio. Él parecía cansado, los hombros caídos por el peso del día. Al verla allí, de pie y esperándolo, una expresión de ansiedad cruzó su rostro. ¿Te vas?, preguntó, su mayor temor evidente en su voz. Elena negó con la cabeza. No, me quedo, pero tenemos que hablar.
sin secretos esta vez, se sentaron, no como un rey y su súbdita, sino como dos personas que intentaban encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Elena le contó su conversación con Cassandra y con Beatrice. Le habló de la primera prometida, de la traición que lo había marcado. Al principio, Alexander se puso a la defensiva, molesto porque su madre hubiera revelado su pasado, pero al ver la comprensión en los ojos de Elena, en lugar de la acusación, sus defensas se derrumbaron. Por primera vez, le contó la historia completa, el dolor y la humillación que había sentido, y cómo ese evento había moldeado su visión del mundo y del amor. Tenía tanto miedo de que vieras el dinero y dejaras de verme a mí, confesó Alexander, su voz ronca de emoción. Me enamoré de ti en ese pequeño café, con tu libro y tu sonrisa tímida. No eras como nadie que hubiera conocido antes, eras real, y quería mantener esa realidad a toda costa, incluso si eso significaba construir un muro de mentiras a nuestro alrededor. Miró sus manos, incapaz de sostener la mirada de Elena. Fui egoísta, estaba tratando de sanar mis propias heridas, y no pensé en cómo mis acciones te afectarían a ti. Elena escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. La historia le dio un contexto, una razón, pero no borraba el hecho de que él no había confiado en ella. Entiendo tu miedo, Alexander, pero al no contarme la verdad, no me diste la oportunidad de demostrarte que no soy como ella. No confiaste en mí para amarte por quien eres, con todo y tu fortuna. Y esa falta de confianza duele más que la mentira misma. Él levantó la vista, sus ojos llenos de arrepentimiento. Lo sé, y es algo que tendré que ganarme cada día por el resto de mi vida. No te pido perdón inmediato, Elena, te pido una oportunidad para empezar de nuevo, desde aquí, con total honestidad, sin más secretos. Le tendió la mano sobre el escritorio, una ofrenda de paz, una súplica silenciosa. El futuro de su matrimonio pendía de la respuesta de Elena. Elena miró la mano extendida de Alexander. Durante 2 días, había sentido un torbellino de ira, humillación, traición y confusión. Pero debajo de todo eso, el amor que sentía por él seguía ahí, maltrecho pero no roto. Entendía su miedo, aunque no excusara sus acciones. Vio al hombre vulnerable detrás del magnate, al chico herido que solo quería ser amado de verdad. Lentamente, extendió su propia mano y la colocó sobre la de él. Una oportunidad, Alexander, dijo ella, su voz firme, pero con mis condiciones. Él asintió con fervor, dispuesto a aceptar cualquier cosa, no más mentiras, nunca, sobre nada, y esta vida, dijo, haciendo un gesto a la habitación lujosa, la vivimos juntos, tomamos las decisiones juntos. No soy un accesorio para tu imperio, ni una damisela en apuros que necesita ser escondida del mundo. Soy tu socia, tu igual, absolutamente, respondió él, su alivio palpable. Tu socia, tu igual, en todo. Por primera vez en días, una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Elena. Bien, y mi segunda condición es que tú y yo vamos a lavar los platos de la cena esta noche, juntos. Alexander parpadeó, confundido por un momento, y luego una sonrisa genuina iluminó su rostro. Soltó una carcajada, un sonido de pura alegría y alivio. Es un trato, señora Montgomery, es el mejor trato que he hecho en mi vida. En ese simple acto, encontraron un punto de partida, un camino para reconstruir su vida sobre una nueva base de verdad, y, con suerte, de confianza renovada. Esa noche, la enorme cocina industrial, que había sido el escenario de la humillación de Elena, se convirtió en un espacio de reconciliación. Fiel a su palabra, Alexander despidió al personal de cocina después de la cena y se arremangó la camisa. Elena le pasó un delantal y ambos se pararon frente a la pila de platos. Al principio, el ambiente era un poco torpe, pero pronto, el simple acto de trabajar juntos, de compartir una tarea mundana en medio de su extraordinaria vida, comenzó a disolver la tensión. Alexander era sorprendentemente torpe con los platos, casi dejando caer un par. Elena no pudo evitar reírse. Veo que el magnate de los negocios no tiene mucha experiencia en el trabajo manual, bromeó. Él le salpicó un poco de agua en respuesta, y pronto se encontraron riendo,
el sonido llenando la cocina silenciosa. Era una reminiscencia de su vida en el pequeño apartamento, un destello de la normalidad que ambos anhelaban. Mientras secaban el último plato, Alexander se puso serio. Gracias, Elena, dijo en voz baja. ¿Por qué?, preguntó ella. Por esto, por darme una segunda oportunidad, y por recordarme lo que es importante. La miró, sus ojos llenos de un amor y una admiración que ella no había visto antes. Me he estado escondiendo de quién soy durante tanto tiempo, pero contigo a mi lado, creo que finalmente puedo aprender a ser Alexander Montgomery, y no solo el magnate o el tipo del apartamento. Simplemente, llora. En ese momento, Elena supo que había tomado la decisión correcta. El camino por delante sería difícil, pero valdría la pena. Los días siguientes fueron un período de ajuste. Elena comenzó a explorar la mansión no como una intrusa, sino como su hogar. Descubrió que detrás de la opulencia, había rincones acogedores que le gustaban, una biblioteca con un ventanal perfecto para leer, un jardín secreto lleno de rosas silvestres. Alexander, por su parte, hizo un esfuerzo consciente por incluirla en todos los aspectos de su vida. La llevaba a su oficina, le explicaba los entresijos de su negocio y le pedía su opinión en las decisiones importantes. La relación con Beatrice y Cassandra también comenzó a cambiar, aunque lentamente. Beatrice, despojada de su poder financiero y enfrentada a la posibilidad de perder a su hijo para siempre, hizo un torpe intento de ser amable. Invitó a Elena a tomar el té. Le preguntó por sus intereses. Las conversaciones eran a menudo forzadas y llenas de silencios incómodos, pero era un comienzo. Elena, recordando la historia de Beatrice, trató de ser paciente, viendo a la mujer asustada detrás de la fachada arrogante. Cassandra era más difícil de descifrar. Evitaba a Elena la mayor parte del tiempo, pero Elena notaba que la observaba desde la distancia. Un día, Elena la encontró en el cine en casa, viendo una vieja película romántica. Elena se sentó a su lado en silencio. Después de un rato, Cassandra dijo, sin apartar la vista de la pantalla, «Él es más feliz contigo». Nunca lo había visto así. No era una disculpa, pero era un reconocimiento, una pequeña bandera blanca en la guerra fría entre ellas. Elena sintió una punzada de esperanza de que, tal vez, algún día podrían ser una familia de verdad. La herida de la humillación, aunque estaba sanando, todavía era sensible. Alexander se sentó a su lado y le tomó la mano. No tienes que ir si no quieres, pero esta vez, si decides ir, irás conmigo. Entrarás por la puerta principal, de mi brazo, como mi esposa, no como una sirvienta, no como un secreto. Sus palabras le dieron fuerza. Esto era diferente. Esta era una oportunidad para reclamar su lugar, no por el estatus, sino por su propia dignidad. Sería un desafío, una prueba para ella misma y para la nueva dinámica de su relación. De acuerdo, dijo, tomando una decisión. Iré, pero necesito un vestido y una máscara. Alexander sonrió. Conozco al diseñador perfecto. Y sobre la máscara, creo que ya es hora de que ambos nos quitemos las nuestras para siempre. La noche del baile, Elena se miró en el espejo de cuerpo entero. Llevaba un vestido de color azul medianoche que parecía tejido con el cielo nocturno. Era elegante y sofisticado, pero no ostentoso. Alexander había entendido su estilo a la perfección. Él estaba a su lado, impecable con un smoking clásico. Cuando le entregó la máscara, una delicada creación de filigrana de plata, sus ojos se encontraron en el reflejo. Había nerviosismo, pero también una determinación compartida. ¿Lista?,
preguntó él en voz baja. Ella respiró hondo y asintió. Lista. Bajar la gran escalera de la mansión ya no se sentía como caminar hacia una ejecución. Se sentía como un nuevo comienzo. Beatrice y Cassandra estaban esperando al pie de la escalera. Beatrice la miró de arriba abajo, y por primera vez, no había juicio en su mirada, sino una pizca de aprobación. «Estás preciosa, querida», dijo en voz baja. Cassandra simplemente asintió, una tregua silenciosa en sus ojos. Cuando llegaron al lugar del baile, el corazón de Elena latía con fuerza. Recordó la sensación de ser invisible y despreciada en la fiesta de su propia casa, pero cuando el mayordomo anunció el señor y la señora Montgomery, y todas las cabezas se giraron hacia ellos, no sintió miedo, sintió el brazo de Alexander firmemente en el suyo, un ancla de apoyo. Levantó la barbilla, se puso la máscara y entró en el salón de baile, no como la chica que lavaba los platos, sino como la mujer que había encontrado su fuerza en medio del fuego. El salón de baile era un torbellino de gente, música y susurros. Elena podía sentir las miradas sobre ella, la curiosidad y la especulación detrás de las máscaras. Reconoció algunas caras de la fiesta en la mansión, y vio cómo sus ojos se abrían de par en par al darse cuenta de quién era la misteriosa mujer del brazo de Alexander Montgomery. Los rumores debían de haberse extendido como la pólvora. La historia de la esposa secreta era, sin duda, el chisme de la temporada. Una mujer particularmente ostentosa, a quien Elena reconoció como una de las amigas más cercanas de Cassandra, se acercó a ellos con una sonrisa falsa. Alexander, querido, y esta debe ser la famosa Elena. Hemos oído tantas cosas. Su tono era condescendiente, buscando una reacción. Antes, Elena se habría encogido. Ahora, simplemente sonrió con calma. Es un placer conocerla. Siempre es interesante saber que una es famosa. Espero que las historias sean buenas. Su respuesta, serena y segura, desarmó a la mujer, que se alejó murmurando. Alexander la miró con orgullo. Lo estás haciendo increíblemente bien, le susurró al oído mientras la guiaba a la pista de baile. Mientras bailaban, Elena se dio cuenta de que ya no le importaba lo que esa gente pensara de ella. Su valor no lo definían sus ropas, su cuenta bancaria o los rumores. Su valor residía en su propia integridad, en el amor que estaba reconstruyendo con su marido y en la fuerza que había descubierto en sí misma. Estaba bailando en el centro del mundo que una vez la había aterrorizado, y se sentía, por primera vez, libre. A mitad de la noche, mientras Alexander estaba ocupado en una conversación con un socio de negocios, Elena se retiró a una terraza para tomar un poco de aire fresco. Se quitó la máscara, disfrutando del anonimato momentáneo. Bonita noche, ¿verdad? Una voz masculina la sorprendió. Se giró y vio a un hombre apuesto y sonriente apoyado en la barandilla. No lo reconoció. Sí, lo es, respondió ella con cortesía. Usted debe ser la esposa de Montgomery, dijo él, su sonrisa volviéndose un poco más calculadora. Soy Mark Donovan. Mi familia y los Montgomery han sido rivales amistosos durante años. Se acercó un poco más. Debo decir que ha causado un gran revuelo. Nadie sabía que el solitario Alexander tuviera un secreto tan hermoso escondido. El cumplido se sentía vacío, ensayado. Elena sintió una punzada de incomodidad. Alexander no me tenía escondida. Simplemente valoramos nuestra privacidad, respondió ella con frialdad. Donovan soltó una risita. ¿Privacidad? Claro, o quizás tenía miedo de que alguien como yo pudiera robarle a su tesoro. Tenga cuidado, señora Montgomery. En nuestro mundo, todo es un juego de poder, y usted es ahora la pieza más valiosa en el tablero de ajedrez. La insinuación era clara y desagradable. Era un recordatorio de que, aunque había superado a Beatrice y Cassandra, había muchos otros tiburones en este océano. Justo cuando Donovan iba a decir algo más, Alexander apareció en la terraza. Su sonrisa desapareció al ver con quién estaba hablando Elena. ¿Donovan?, dijo, su tono gélido. ¿Molestando a mi esposa? Mark Donovan levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. Solo estábamos charlando, Montgomery, presentándome a la nueva dama de la corte. La forma en que lo dijo hizo que la piel de Elena se erizara.
Elena no es ninguna dama de la corte, es mi esposa, y te sugiero que mantengas la distancia, dijo Alexander, colocándose protectoramente entre Elena y Donovan. Los dos hombres se miraron fijamente, una tensión palpable en el aire. Era más que una simple rivalidad de negocios, parecía algo personal y profundo. Donovan finalmente sonrió, una sonrisa afilada y desagradable. Como quieras, Montgomery, pero recuerda, los secretos siempre tienen una forma de salir a la luz. Todos los secretos. Con esa enigmática amenaza, se dio la vuelta y desapareció de nuevo en el baile. Elena se giró hacia Alexander, preocupada. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué secreto? Alexander suspiró, la tensión abandonando sus hombros. Pasó un brazo alrededor de Elena. No es nada, solo viejas rencillas familiares. Los Donovan siempre han sido unos carroñeros. Ignóralo. Pero Elena no estaba tan segura. La amenaza de Donovan se sentía específica, dirigida. Se preguntó si la mentira de Alexander sobre su identidad era el único secreto que la familia Montgomery había estado guardando. Los días posteriores al baile, la amenaza de Mark Donovan pesó en la mente de Elena. Notó un cambio en Alexander. Estaba más callado, más preocupado. A menudo lo encontraba en su estudio, a altas horas de la noche, revisando documentos con el ceño fruncido. Cuando le preguntaba qué pasaba, él le daba respuestas vagas sobre problemas en el negocio o presiones del mercado. Elena sabía que le estaba ocultando algo de nuevo, y el miedo a que volvieran a su antiguo patrón de secretos la carcomía. Una tarde, mientras Alexander estaba en una reunión, Elena entró en el estudio, buscando un libro. En el escritorio de Alexander, vio un archivo que había dejado abierto en su ordenador. El título era Acuerdo Donovan Confidencial. La curiosidad, mezclada con el temor, pudo más que ella. Se sentó y empezó a leer. Lo que descubrió la dejó helada. No era un acuerdo de negocios, era un acuerdo de silencio. Hacía años, el padre de Mark Donovan había estado al borde de la quiebra. El padre de Alexander, en un acto de aparente generosidad, lo había rescatado. Pero el rescate tenía un precio. La familia Donovan había tenido que ceder el control de su activo más valioso a los Montgomery por una fracción de su valor, y firmar un acuerdo de confidencialidad que básicamente los amordazaba. No había sido un rescate, había sido una adquisición hostil disfrazada de favor. El imperio Montgomery no solo se había construido con brillantez, sino también con una crueldad despiadada. En ese momento, Beatrice entró en el estudio, vio la pantalla del ordenador y el rostro pálido de Elena. No intentó ocultar la verdad, simplemente suspiró y se sentó en la silla de enfrente. Supongo que ya era hora de que lo supieras, dijo en voz baja. Ese es el legado de los Montgomery, el poder a cualquier precio. Tu suegro era un hombre brillante, pero también implacable. Hizo lo que tenía que hacer para construir este imperio y proteger a su familia. ¿Protegerlos? Esto es extorsión, exclamó Elena, sintiéndose enferma. Esto es la razón por la que Donovan nos odia, y es la razón por la que Alexander odia este mundo. No es solo por su primer desamor, ¿verdad? Es por esto, por la forma en que su padre hacía negocios. De repente, todo el resentimiento de Alexander hacia su herencia cobró un sentido mucho más oscuro y profundo. Beatrice asintió, una tristeza infinita en sus ojos. Alexander nunca estuvo de acuerdo con los métodos de su padre. Discutieron amargamente por ello durante años. Después de la muerte de su padre, Alexander quiso corregir algunos de esos errores, devolver lo que se había tomado injustamente, pero yo se lo impedí. La confesión fue un susurro. Tenía miedo, pensé que mostrar debilidad nos destruiría. Le dije que era su deber proteger el legado, sin importar el coste, y eso lo alejó de mí, y de sí mismo. La revelación fue devastadora. La mentira de Alexander no era una sola hebra, sino parte de un tapiz de secretos y compromisos morales que abarcaba generaciones. Cuando Alexander llegó a casa, Elena lo confrontó, no con ira, sino con una profunda tristeza. Ya lo sé todo, Alexander, sobre los Donovan, sobre tu padre, sobre por qué realmente te escondías. Alexander se derrumbó en una silla, el peso del mundo sobre sus hombros. Es más feo de lo que piensas,
Elena, y ahora Donovan amenaza con hacerlo todo público, a menos que le devuelva su empresa con intereses, lo que me llevaría a la ruina. Miró a Elena, sus ojos llenos de desesperación. He pasado años atrapado entre el legado despiadado de mi padre y mi propio deseo de ser un hombre bueno, y ahora parece que voy a fracasar en ambos. Era el punto más bajo que le había visto tocar. El poderoso magnate se había desvanecido, dejando solo a un hombre atormentado por los pecados de su padre y sus propias decisiones. Elena se arrodilló frente a él y le tomó las manos. No estás solo en esto, le dijo con una fuerza que no sabía que tenía. Dijiste que éramos socios, lo resolveremos juntos, pero lo haremos de la manera correcta, sin más mentiras, sin más crueldad. Es hora de romper el ciclo. Al día siguiente, Elena hizo algo que nunca pensó que haría. Llamó a Mark Donovan y le pidió una reunión. Sola, se encontraron en un café neutral, lejos de las mansiones y las salas de juntas. Donovan parecía divertido, esperando verla suplicar o negociar. Pero Elena no hizo ninguna de las dos cosas. Sé lo que la familia de mi marido le hizo a la suya, comenzó Elena, sin rodeos. Y no hay excusa para ello. Fue un error. Fue cruel e injusto. La franqueza de Elena pareció descolocar a Donovan. Continuó, Alexander no es su padre. Ha vivido con la culpa de esas acciones durante años. Publicar la historia puede que le dé una satisfacción momentánea, pero solo perpetuará el ciclo de odio entre nuestras familias. ¿Y qué propone, señora Montgomery?, preguntó él, su curiosidad superando su hostilidad. Propongo una tregua, dijo Elena. No podemos deshacer el pasado, pero podemos construir un futuro diferente. Alexander está dispuesto a renegociar el acuerdo original, a establecer un precio justo por su empresa, uno que sea equitativo para ambas partes, no porque nos esté amenazando, sino porque es lo correcto. A cambio, pedimos paz, un fin a la guerra. Su propuesta era audaz, basada no en el poder o la estrategia, sino en la decencia. Donovan se quedó en silencio, estudiando a Elena. Esperaba a una socialité ingenua o a una manipuladora como Beatrice. No esperaba a una mujer con un centro moral tan fuerte. Vio la sinceridad en sus ojos, y algo en su propia coraza de cinismo comenzó a resquebrajarse. Su marido nunca estaría de acuerdo con esto, dijo, probándola. Sería admitir la culpa, sería una debilidad. Mi marido me ha dado su palabra de que seremos socios, respondió Elena con calma. Confío en él, y le pido que confíe en mí. La reunión terminó sin una resolución clara, pero Elena sintió que había plantado una semilla. Cuando le contó a Alexander lo que había hecho, él se quedó atónito. Elena, podrías haberte puesto en peligro. Donovan es impredecible, no más impredecible que tu madre ordenándome lavar los platos, replicó ella con una media sonrisa. Estoy aprendiendo a manejar a los tiburones. Esa noche, Alexander la miró con una nueva admiración. Has hecho en un día lo que yo no he podido hacer en 10 años, dijo. Has enfrentado la oscuridad de mi familia con luz. No sé qué he hecho para merecerte. Elena le tomó la mano. Simplemente me amaste, incluso cuando tenías miedo. Ahora déjame ayudarte a no tener miedo nunca más. En ese momento, se convirtieron en un verdadero equipo, listos para enfrentar el pasado y reclamar su futuro. Una semana después, los abogados de ambas familias se reunieron. Siguiendo las directrices de Elena y Alexander, redactaron un nuevo acuerdo. No fue fácil, hubo discusiones, regateos y momentos de tensión, pero, por primera vez, las negociaciones se basaron en el respeto mutuo en lugar de en la intimidación. Alexander, con Elena a su lado en cada reunión, se mantuvo firme en su compromiso de hacer lo correcto, incluso cuando significaba un golpe financiero significativo para su empresa. Durante este proceso, ocurrió algo inesperado. Beatrice, que inicialmente se había opuesto a la idea, comenzó a participar. Aportó su conocimiento de los viejos acuerdos, ayudando a desenredar la compleja red que su marido había tejido. Lo hizo en silencio, sin buscar protagonismo, pero su cooperación fue crucial. Elena se dio cuenta de que, al enfrentarse al pasado, Beatrice también estaba encontrando su propia forma de redención,
liberándose del legado tóxico de su marido. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Mark Donovan recuperó el control de la empresa de su familia en términos justos. En la firma final, estrechó la mano de Alexander, y luego se volvió hacia Elena. Usted es una mujer notable, señora Montgomery, dijo con sinceridad. Ha salvado a su familia, y quizás también a la mía. La guerra había terminado. Con el fantasma de los Donovan finalmente en el pasado, una nueva paz se asentó en la mansión Montgomery. El cambio más grande fue en la propia familia. La dinámica de poder se había disuelto, reemplazada por un respeto mutuo que había tardado en llegar. Beatrice comenzó a pasar más tiempo en sus jardines, encontrando una tranquilidad que el dinero nunca le había dado. Incluso organizó un almuerzo para ella y Elena, sin ninguna otra razón que la de disfrutar de la compañía de la otra. Cassandra también comenzó a salir de su caparazón. Inspirada por la fuerza de Elena, decidió volver a la universidad para terminar la carrera de diseño que había abandonado años atrás. Un día, le mostró a Elena sus bocetos, pidiéndole su opinión con una timidez que nunca antes había mostrado. Estaban, poco a poco, convirtiéndose en hermanas. La mansión, que una vez había sido un palacio frío de apariencias, comenzaba a sentirse como un verdadero hogar. Alexander y Elena eran el centro de este nuevo universo. Su amor, forjado en el fuego de la mentira y la humillación, se había vuelto más fuerte y profundo. Aprendieron a comunicarse, a confiar el uno en el otro y a reírse de la absurda forma en que se habían conocido. A menudo, por la noche, se sentaban juntos en el pequeño apartamento que él había conservado, un santuario para recordarles el amor sencillo que había iniciado todo. Un año después de la fatídica fiesta, Alexander y Elena decidieron renovar sus votos, pero esta vez, no sería un secreto. Organizaron una ceremonia en los jardines de la mansión, invitando solo a su familia más cercana y a unos pocos amigos de verdad. Elena caminó por el pasillo del brazo de un sonriente Mark Donovan, un símbolo de la paz que ella había forjado. Beatrice y Cassandra la miraban desde la primera fila, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad genuina. Alexander la esperaba en el altar, su mirada llena de un amor tan profundo que a Elena le cortó la respiración. Sus votos no fueron promesas de riqueza o estatus, sino de honestidad, confianza y compañerismo. Prometieron enfrentar juntos cualquier desafío, ser siempre el refugio del otro y no olvidar nunca lavar los platos juntos de vez en cuando. Mientras se besaban, el sol se ponía sobre los jardines, bañándolos en una luz dorada. No era el final de un cuento de hadas, sino el comienzo de una historia real. Una historia sobre cómo una mujer, humillada y despreciada, encontró su fuerza, reclamó su dignidad y enseñó a una familia rota cómo amar de nuevo. Una historia que demostraba que el verdadero valor no reside en las mansiones ni en las fortunas, sino en la fuerza del propio corazón. Esa noche, después de la ceremonia, Elena y Alexander estaban solos en el balcón, mirando las estrellas. La música suave y las risas de su familia flotaban desde el jardín. Elena se apoyó en el hombro de Alexander, sintiendo una profunda sensación de paz. ¿En qué piensas?, preguntó él. Pienso en la mujer que llegó a esta casa hace un año, respondió ella en voz baja, asustada, sola y a punto de lavar una montaña de platos. Se giró para mirarlo, sus ojos brillando, y pienso en la suerte que tuvo, porque, aunque fue el peor día de su vida, también fue el día que la llevó a este momento, a esta felicidad. A ti, Alexander la besó suavemente. Yo soy el afortunado, Elena, me salvaste de mí mismo, me enseñaste que no tengo que huir de quien soy, sino convertirme en la mejor versión de ello. Se quedaron en silencio, abrazados, sabiendo que su historia, con todos sus giros dramáticos e inesperados, había sido un viaje necesario, un viaje que los había llevado a casa. Esperamos que hayas disfrutado de esta emotiva historia. Si te gustan los dramas llenos de giros, amor y superación, no olvides darle a me gusta, compartir este video y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido increíble para ti.